¿Qué tal, queridos amigos de Últimas Noticias de hoy? Pues lamento darles malas noticias, y es que la Administración del Seguro Social ha estado tomando decisiones de descalificar a miles de adultos mayores. Una noticia bastante preocupante, la cual puede tener un impacto muy significativo a aquellos afectados por estas nuevas medidas. Es muy crucial que aquellos que han sido descalificados busquen información adicional sobre los motivos de esta decisión y que de este modo busquen un asesoramiento sobre cómo pueden proceder. Recuerden que no están solos y que hay recursos disponibles para ayudarlos durante este momento tan difícil. No se olviden darle un me gusta a este video, compartirlo, suscribirse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegarles de primera mano. Pues así, señores, miles de personas jubiladas del Seguro Social son retiradas o al igual descalificadas. El número de personas que recibieron pagos federales por parte de la Administración del Seguro Social ha disminuido recientemente en un aproximado de unas 13.500 personas, según mostraron los datos de la agencia. Y es que en el mes de marzo hubo alrededor de 7.27 millones de beneficiarios en pagos federales en comparación con los 7.28 millones del mes anterior. Y es que los beneficiarios que califican según la edad fueron cerca de unos 1.115.000 personas el mes pasado, un poco más que en febrero, cuando este grupo totalizó casi unos 1.113.000. Y es que los considerados ciegos y discapacitados que reciben prestaciones han disminuido en el mes de marzo. Otro de los sectores que se vieron afectados fueron los beneficiarios menores de 18 años, los cuales también cayeron de 989.000 personas a aproximadamente 982.000 el mes pasado. Aquellos en el grupo de edad de 18 a 64 años que recibieron beneficios del gobierno federal ascendieron a 3,96 millones, una ligera caída con respecto a los datos de febrero, que fueron de 3,972 millones. Para las personas mayores de 65 años, las cifras fueron de aproximadamente 2,32 millones en marzo, una cifra superior a la cifra de febrero, que fue de 2,32 millones. Aún no estaba muy claro qué impulso fue lo que dio esta disminución en el número total de personas que recibieron pagos federales durante el mes. Millones de estadounidenses mayores dependen de los pagos del Seguro Social para los gastos diarios. Pero en esta semana se hizo público que los jubilados podrán recibir mejores ingresos de la Agencia de Seguridad Social. Se pronostica que el llamado ajuste por costo de vida será del 3%, como parte de una respuesta a la elevada inflación. Una cifra superior a lo estimado por algunos, muchos que esperaban que esta fuera alrededor de unos 2% para el año 2025. La inflación en Estados Unidos se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del Banco Central del 2%, luego de dispararse a los máximos de 40 años tras la pandemia. La inflación del índice de precios al consumidor en junio del año 2022 fue algo que aumentó al 9% prácticamente, lo que supone el mayor aumento anual desde noviembre de 1981. La Reserva Federal ha estado endureciendo mucho las condiciones financieras, aumentando los costos de endeudamiento para poder desacelerar el gasto, lo cual las autoridades esperan que conduzca a una caída de los precios. Los aumentos de precios se han desacelerado al 3,5% en marzo, pero esto no alcanza aún el objetivo que tiene el Banco Central, ya que los estadounidenses todavía enfrentan altos precios de bienes y de servicios. Algunos analistas se preguntan si el ajuste del 3% por costo de vida será suficiente en medio de los aumentos de precios. Para poder entender un poco el factor de por qué es que muchas personas, miles de personas, han sido retiradas del Seguro Social, tenemos que comprender también cuáles son las razones por las cuales quizás no puedas obtener el Seguro Social.
Para muchos trabajadores estadounidenses, los beneficios del Seguro Social son prácticamente como la zanahoria de oro que les espera al final de una larga carrera. Si bien usted puede comenzar a recibir alguno de los beneficios del Seguro Social a partir de los 62 años, continúa recibiendo una cantidad mayor cada año que demora en recibir los beneficios, esto hasta los 70 años. Pero esto supone que ha obtenido, los suficientes créditos para recibir estos beneficios. No todos los trabajadores pueden esperar estos beneficios, y es mejor saberlo con anticipación para poder rectificar la situación o hacer otros planes financieros para la jubilación. Pues bueno, hay unos pocos casos en los que es posible que un trabajador no pueda obtener el Seguro Social, y aquí te vamos a mostrar cuáles pueden ser estas razones. El primero de todos y el más común es que no tiene suficientes créditos del Seguro Social. Para poder ingresar al sistema de seguridad social, debe obtener créditos a través del trabajo, lo cual le permitan calificar para estos beneficios. Estos que entran en vigencia en el momento de la jubilación. En el año 2023, obtuvo un crédito por cada $1,640 en salarios o ingresos de trabajo por cuenta propia. 4 créditos es lo máximo que puedes ganar en un año, según la Administración del Seguro Social, pues cada persona necesita un total de 40 créditos para poder calificar a los beneficios del Seguro Social de cualquier tipo. Entonces, si no has trabajado lo suficiente para obtener estos 40 créditos, es muy posible que no puedas calificar para estos beneficios. Otro factor importante es que si eres uno de los empleados del gobierno, no todos en general. Si bien el gobierno generalmente se ocupa de sus empleados, existen algunas excepciones estatales, pueden ser de condado o municipales, para los empleados que no reciben beneficios del Seguro Social. En cambio, estos empleados pagan y reciben planes de pensiones que son financiadas por el Estado. Entre estos incluyen empleados del gobierno de Estados Unidos que hayan sido contratados antes de 1984. También entran los empleados ferroviarios, los ciudadanos extranjeros que trabajan en los Estados Unidos para sus gobiernos de origen, y la mayoría del personal de seguridad, socorristas como policías o bomberos. Otra razón muy importante es que no haya pagado el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Es posible que muchos propietarios de empresas que trabajan por cuenta propia no se den cuenta de que ahora son responsables de pagar directamente al Seguro Social 2 veces, una vez como individuo y otra en nombre de su empresa. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia debe pagarse junto con su declaración de impuestos federales. Si no presenta una declaración de impuestos o lo hace incorrectamente, es muy posible que no tenga suficientes créditos del Seguro Social para recibir beneficios cuando se jubile. Y luego tenemos una razón, la cual también es bastante común, es que no haya podido pasar la prueba de ingresos del Seguro Social. Los solicitantes anticipados que todavía están trabajando deben pasar por la prueba de ingresos del Seguro Social para poder calificar para los beneficios. No existe tal prueba una vez que se alcanza la plena edad de jubilación.